Antes de comenzar, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, agradecemos a todas las personas que nos acompañan, tanto de manera presencial como a través de nuestra transmisión en redes sociales. Para iniciar este encuentro, damos la bienvenida a las personas que nos hacen el honor de acompañarnos en el Presidium. Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Edith Torres Contreras, curandera originaria de Santa Cruz Mellehualco, Iztapalapa. Agustina Sidonio Flores, artesana. Constanza García López, hablante de lengua zapoteca de Oaxaca, cocinera tradicional y residente de la Alcaldía Xochimilco. Cedo el uso de la voz a Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de esta comisión, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco mucho a quienes nos acompañan en esta invitación para hacer una introspección grupal desde el quehacer cotidiano de la medicina, de la preparación de comida tradicional, desde la cartonería, desde el bordado y desde la lengua zapoteca, aportaciones sociales heredadas que resisten y resurgen como identidades. Gracias por compartir aquí sus experiencias y sabidurías en este conversatorio, sanar nuestra identidad desde el autorreconocimiento. Doy la cordial bienvenida a Edith Torres, a Agustina Sidonio y a Constanza García López. Gracias por acompañarnos aquí. A propósito del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el pasado 9 de agosto, estamos hoy aquí para reflexionar sobre la identidad, para crear narrativas que ayuden a sanarla y fortalecer desde el autorreconocimiento y la reivindicación de sus orígenes. Según la Encuesta Nacional de Discriminación 2022, indígenas, afrodescendientes y migrantes fueron los grupos que reportaron tasas de discriminación más altas que la población en general. Sabemos que la discriminación es una práctica que atenta contra la identidad y la dignidad de las personas, que impide el goce pleno de sus derechos, pertenecer a una etnia o ser descendiente de alguna comunidad o pueblo originario, ha limitado el acceso a la educación, a los servicios de salud, al ejercicio de la cultura o al de la participación política. Por cientos de años, la discriminación ha generado desvalorización, basada en prejuicios que llevan a pensar y a asumir que el color de piel o la condición social, hay personas que valen menos que otras y que así son las cosas y que no se van a cambiar. A menudo es aceptada la idea de que hay que borrar el origen. Seguro que hay que escuchado la frase, hay que mejorar. Y el pasado, muchas madres y padres tomaron la decisión de no enseñar su lengua materna a sus descendientes porque no lo creyeron importante. Y porque a mí me tocó estudiar, como algunas de ustedes, en una escuela que decía que había una lengua nacional. El hecho de que hoy se escuche
sobre su sentir orgullo por pertenecer a un pueblo originario, por hablar una lengua materna, o que se debe dejar de sentir pena o vergüenza por ello, es evidente y evidencia que la discriminación y de la subordinación históricas, algo que no se ve, pero que sigue ahí dentro de las personas y la sociedad. ¿Cómo sanarlo? Hace falta acciones que por un lado honren y vuelvan letra viva el artículo 4 constitucional de este país y el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de México, que consagran el derecho a la identidad y que reconocen la composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la nación y de la capital. La Constitución local nos marca un cambio de paradigma. Lo que antes se trataba como grupos vulnerables, ahora se identifican como grupos de atención prioritaria, entendido como son aquellas personas que están en alguna situación de desventaja y que históricamente han sido discriminadas y excluidas y que requieren del Estado un sistema de protección especial. Al Estado y a sus autoridades les corresponde eliminar las barreras que les impiden ejercer todos sus derechos y ejercer acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizarlos, como prohibir todo tipo de violencia o discriminación por su condición de desigualdad, reconocer el derecho a identificarse con determinado grupo, así como su capacidad para decidir, garantizar el trato respetuoso y valorar sus prácticas tradicionales y su patrimonio cultural y artístico. Por otro lado, continuar la lucha contra la discriminación, la desigualdad, el racismo, tiene que ser una acción colectiva, pero que inicia en un proceso interno y personal. Por ello, la importancia de abrir este tipo de espacios, para que desde el intercambio nos demos cuenta, acompañadas y acompañados, de la diversidad de lo que emanamos y de su valor, aún con el dolor que pueda a veces generar. Valorar la artesanía, la medicina tradicional, la gastronomía, las lenguas indígenas que han sido y son expresiones profundas de identidad en medio de la resistencia, que transmite amorosamente conocimientos ancestrales, preserva tradiciones y fortalece el sentido de pertenencia. Es posible caminar en conjunto, compartir las visiones de los pueblos, barrios originarios y comunidades, porque son relaciones comunitarias las que sustentan la vida. Saber acompañarnos y respetarnos. Les agradezco particularmente a quienes hacen posible esto, a quienes nos hacen posible estar igual allá afuera con ustedes, el que estén aquí en la comisión exactamente dejándose acompañar con sumo respeto, dejándose acompañar para que nosotras y ustedes al mismo tiempo aprendamos de la mano. Muchísimas gracias y buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Presidenta, por sus palabras. Pedimos por favor a las personas de nuestro presidium que se pongan de pie para tomar la fotografía oficial del evento.
A nuestro conversatorio, dejo el micrófono en manos de mi compañera Edita Alavés Ruiz, jefa de Departamento de Cultura y Derechos Humanos en esta comisión, quien fungirá como moderadora de este espacio. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, muchas gracias por estar aquí, gracias a ustedes también por acompañarnos en este conversatorio que es muy importante, ya que es una forma de ir narrando lo que somos e ir sanando también con estas cuestiones que nos tocan vivir muy a menudo, siempre cuando somos parte de un pueblo. Eso es algo que nos enfrentamos cuando llegamos a las ciudades, principalmente, ¿no? Voy a presentar a cada una y a Israel. Voy a empezar con Israel. Israel Mondragón Ayala, quien abrió en su casa un taller de cartonería en Magdalena Contreras desde hace 20 años. Interesado en atender y revitalizar la vida comunitaria, fundó y es coordinador de la Red de Artesanos Anáhuac, que tiene su trabajo desde hace más de 12 años, conformado por maestras, maestros artesanos que tienen un trabajo en diferentes artesanías, esmalte de alta temperatura, chaquira, vitrales, filigrana, cuarzos, encuadernación, textiles oaxaqueños, bordado con listón, palmita, muñeca otomí, plata, cartonería y otros. La red es un espacio para la reflexión, investigación, divulgación de la artesanía, como vehículo para propiciar condiciones de mejoramiento social crítico. Se han vinculado con la UNAM, con la UAM, con la UACM, así como con el Museo de Arte Popular y esta comisión para potenciar los derechos culturales, y él junto con su familia fueron anfitriones como pueblo en San Bernabé, Ocotepec, de la 4ª edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas de pueblos, barrios originarios de la Ciudad de México en 2017. Muchas gracias, Israel, por estar aquí. A mi lado derecho, Edith Torres Contreras. Ella es originaria del pueblo de Santa Cruz Mellehualco, en Iztapalapa. Es curandera, como ella lo dice. Brinda sus servicios en la Casa Medicina Tradicional Yelistli. Tiene más de 15 años de experiencia atendiendo a mujeres, a niños y a niñas. Les cura de espanto, de caída de mollera, de anginas. A las mujeres las atiende en el cuidado para poder embarazarse o después del parto, con el levantamiento de vejiga, de ovarios, cerrada de cadera, alineación de columna, ginecología natural, y también atiende del susto, del latido y hace ventosas. Realiza temazcales tradicionales con grupos de mujeres, también con mixtos, con hombres y mujeres, baños de hierbas, de flores, dependiendo de lo que necesiten. Es huesera y realiza limpias. Gracias, Edith, por estar aquí. Y de mi lado izquierdo tenemos a Constanza García López, originaria de la comunidad de Santa Catarina Albarradas, Oaxaca. Desde 1975 llegó a la Ciudad de México para que se superara como pensaba su padre. Constanza habla zapoteco, dice ella que poquito, y cocina el tradicional caldo de res con guías, además de otras comidas de su pueblo, y acompaña proyectos con otras mujeres para enfrentar la escasez con el conocimiento y práctica milenaria que les heredaron sus familias. Ese es el panel que tenemos el día de hoy. Y bueno, la idea, les cuento, es que lo vamos a hacer como en 4 momentos, ¿sí? Dándoles oportunidad a que nos contesten algunas preguntas que hemos preparado para ustedes, porque es un intercambio de experiencias y saberes y conocimientos que ustedes tienen derivados
de sus quehaceres principalmente, que pues la medicina tradicional, la cartonería, la cocina, están aquí. Entonces, bueno, es para promover el reconocimiento y fortalecimiento para la protección igual de la diversidad de expresiones que tenemos aquí con ustedes. Eso fue pues un poco tomando la idea de la maestra María Isabel Pérez León, poeta y traductora otomí, originaria de Santiago Anaya Hidalgo, que en una conferencia ella nos platicaba cómo ella hizo un proceso psicológico de autorreconocimiento con bases filosóficas de su pueblo, que en el ejercicio que hizo para autorreconocerse, pues se dio cuenta de que fortalecía su identidad. Así que la primera pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Cómo les interesó lo que ustedes hacen? ¿Quién se los transmitió? ¿Y dónde lo practican? Así que empezaríamos con Israel, por favor. Muchas gracias y buena tarde a todos. Lamento esta ciudad tan caótica y el agradecimiento a las compañeras maestras. Pues en la ciudad es tan compleja y uno a veces tiene el ilidio que uno aprende las prácticas tradicionales por su familia y en la ciudad desafortunadamente no lo es así. Este es mi caso, yo no aprendí de mi familia o de mis padres o de mis abuelos o mis ancestros o de mi comunidad. Yo lo fui aprendiendo en el camino como una necesidad de insertarme en el campo laboral y entonces, bueno, lo más fácil, por lo menos para mí técnicamente era resolverlo con la elaboración de algunas piezas que se vendían en Coyoacán, desafortunadamente no se vendían bien. Pasan muchos años y nos damos cuenta que, al igual que en todas las comunidades, en toda la ciudad hay problemáticas como la violencia, como la migración, como el subejercicio de instalaciones públicas, y nos reuníamos un conjunto de vecinos. Éramos muy poquitos, éramos cerca de 5 o 10 personas para una comunidad más o menos contundente como es San Bernabé Ocotepec, en Magdalena Contreras, y pues la gente no participaba. Circunstancialmente lo que ocurrió fue que comenzamos a utilizar las piezas grandes para actividades culturales. La gente participaba y con cada vez más entusiasmo comenzó a participar, no solamente de las actividades culturales, sino también de la solución de problemáticas, al caso que se formó el Consejo Mayor del Pueblo Originario de San Bernabé Ecotepec, un consejo que de forma honoraria velaba por los intereses financieros, administrativos de la alcaldía en el pueblo. ¿Eso significaba qué? Bueno, que podíamos defender nuestro territorio. La artesanía en ese momento ya se había convertido no solamente en un producto que podíamos vender, sino en algo que nos aglutinaba, algo que aglutinaba, que fraguaba pues un tipo de identidad, no la típica de un pueblo, sino una comunidad que defendía su colonia o su territorio, digámoslo así, y así fue como pues hemos dejado un poco de vender y más bien elaboramos piezas monumentales que se ocupan para actividades culturales. Muchas gracias, Israel. Edith, por favor, dinos cómo te interesó, cómo fue la medicina tradicional en tu vida. En mi caso, ¿aprendido? En mi caso, yo soy originaria de un pueblo, del pueblo de Santa Cruz Mellehualco, y para mí ha sido como, me di cuenta de muchas cosas después, porque yo crecí, mi abuelita nos curaba a nosotros y también curaba a niños que lo llevaban, llegaban y tocaban y la buscaban y ella curaba, tenía su jardín. Y yo crecí en un pueblo siendo en una ciudad. Sí, fue así algo como, no entendía muchas cosas porque cuando tú creces en un pueblo tienes muchas costumbres, la mayordomía, conoces a todo mundo. Entonces estás en todas estas actividades, pero pareciera que estuviéramos en otro lugar, ¿no? Cuando sales fuera del pueblo te das cuenta que hay otras formas de ver las cosas, de vida, pero yo tuve la fortuna de convivir desde con mi bisabuela, mi abuelita, mi tía, todas ellas curaban. Yo crecí en la casa habiendo un cuartito y una banquita donde siempre llegaba alguien, se sentaba, pasaban y la curaban.
y vas aprendiendo viendo cuando te piden las cosas, qué se necesita, el jardín que es importante, la alimentación que es importante por temporadas. Entonces yo lo fui tomando así como fui creciendo. Tuve esa fortuna de estar con mujeres que desde el té que te dan en la mañana, desde lo que comes en la temporada, es medicina. Entonces, posteriormente, cuando yo fui creciendo, es como algo que se te da, a mí se me dio natural, porque si alguien tenía alguna molestia, yo le decía, pues tómate esto, ¿no? O te puedes hacer esto. Aunque no me fuera una cuestión de que me pidieran qué podían hacer, yo ya tenía como esa parte de mí ya integrada. Entonces, así se me fue dando, siempre estuve relacionada, no importaba dónde estuviera, siempre había esta parte de estar en la medicina, en esto, no sé, estar en una hierbería o estar a donde vendían medicina y decir, no puedes hacer esto en vez de tomar el medicamento, y que la gente me fue conociendo. De hecho, yo me empecé con mi tía, porque mi tía todavía está ahorita en el pueblo, está ella. Yo ya soy de una colonia, porque por toda el metro y todo, pasé a ser de colonia, ya no parte del pueblo, pero yo era de las orillas del pueblo. Entonces mi tía todavía está en el pueblo y yo soy como la última generación de estamos compartiendo la medicina. Yo tengo mi casa en Iztapalapa, ya tengo yo desde el 2006 estoy atendiendo, entonces ya tengo bastante tiempo, pero ya bien mi casa con mi temazcal y mi espacio, pues tengo 14 años. Y para mí ha sido como ir reconociendo con el paso del tiempo lo valioso que yo tengo de la medicina, porque yo creía que en todas las casas había como todo lo mismo, ¿no? Ya cuando creces, conoces más gente, te das cuenta que no todas las familias están formadas, que están con la medicina tradicional, sino que ya son diferentes, porque es como si viviera yo en dos lugares diferentes, ¿no? Las personas que sí creen en la parte del médico y las que todavía estamos con la medicina tradicional. Actualmente ya se integra más, pero sí todavía hay como ese tabú de que dicen, no, algunas personas sí creen que tienen que ir al médico y no toman en cuenta la medicina tradicional, que de una manera muy natural te sana, pero ya es menos, ya está más reconocida esta parte de mejor tomar algo natural. Entonces así fue como yo me he integrado en la medicina tradicional. Gracias. Gracias, Edith. Justo me acordaba de esa parte que me decías. Yo pensé que en todas las casas había medicina. Fue de lo que dijiste en un foro también que nos acompañaste. Bueno, ahora, por favor, Constanza, ¿cómo ha sido contigo en llegar a la ciudad? Llegar a la ciudad. Llegar a la ciudad, mi papá me trajo en 1975 a la Ciudad de México y para superarme. Y ya llegué a la Ciudad de México, yo hablaba mi lengua, zapoteco, entonces empecé a ir a la escuela y empezó a haber la discriminación, porque yo hablaba un dialecto y los niños me ofendían y mis hermanos me decían, es que tú no puedes seguir hablando zapoteco, tenemos que hables el español. Dice, ahorita vamos a hablar puro español, nada de zapoteco, porque pues te ofenden, te maltratan, dice, entonces de ahora en adelante puro español. Y entonces yo tuve que aprender a hablar el español, incluso me mandaron a una escuela particular para que yo me aprendiera más rápido y pudiera convivir con los niños, pero pues me decían de cosas, entonces yo lo tomaba, ¿no? Pues porque me dicen cosas, pero pues desde ahí empecé a hablar el puro español, entonces fui perdiendo poco a poco mi lengua. Nada más ya regresé después de 18 años a mi pueblo. Entonces hablaba yo con mi mamá y ya me costaba más trabajo entenderla. Y ya después dije, pues, ¿por qué se está perdiendo mi lengua? Pues si son mis raíces, ¿no? Y ya después hablando con mis hermanos, porque mi hermana hablaba muy bien el zapoteco, porque se comunicaba con mis hermanos. Le digo, pues háblame un poco de zapoteco, y ya ella me hablaba el zapoteco, y ya no fui perdiendo el habla y el conocimiento de
del zapoteco. Entonces, ahora a la fecha digo, ¿por qué hubo tanta discriminación que fuimos perdiendo la lengua? Y digo, y pues tratamos de no perderla todo por completo, seguir hablando el zapoteco. ¿Por qué? Porque son nuestras raíces, pero todavía existe la discriminación. Y lo de las comidas tradicionales de allá, lo que mi mamá hacía, no había mucha, había escasez de dinero. Entonces, cuando mataban una res, mi mamá compraba carne de res. ¿Y cómo la hacía? Pues en la temporada de que había la guía, lo tiernito, ella agarraba, se lo ponía al caldo y unas calabacitas, y es lo que nosotros comíamos. Y le echaba unas bolitas de masa, y pues para nosotros era delicioso ese caldo, y es lo que siguen cocinando allá en mi pueblo. Y eso es todo. Gracias, Constanza. Claro que el poder, yo me lo imagino y también lo he saboreado, y es parte de lo que nos puede regresar incluso también a la tierra, ¿no? Empezaste a hablar de algo que sí duele mucho, ¿no? La discriminación, que a veces no le sabíamos poner la palabra o cómo decirlo, pero se sentía. La maestra María Isabel Pérez León dice que el idioma de un pueblo es el código de su alma. Es una cápsula de tiempo que guarda el pensamiento, el sentimiento, la historia personal o colectiva, la historia de un linaje milenario, las historias de migración, despojo, pobreza. Una vez que se dejan atrás, se olvidan para poder seguir lidiando con los retos de la vida, pero que una vez que se asumen, una vez que se elaboran, se sanan y dan como fruto la dignidad humana. Por favor, ahora compártanos, ya un poco hablaste, Constanza, de esta discriminación. ¿Qué dificultades, además de toda esta parte de ir perdiendo la lengua, el idioma zapoteco, ¿a qué otras dificultades te has enfrentado con esta situación? Pues mira, ha habido muchas dificultades en cuestión de trabajo. Empecé a ver lo de mi pueblo, ¿no? La artesanía, y empecé a elaborar prendas y todo eso. En un principio, hace como unos 15 o 20 años, pues la artesanía es un arte, era reconocido, y ahorita como que ha declinado mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos productos piratas que es muy económico, y el arte, pues la gente se le hace muy caro el producto, pero no saben el tiempo que lleva. Y yo ahorita decliné, que dejé un poco la artesanía, me dedico a la gastronomía oaxaqueña. ¿Por qué? Porque la gastronomía es parte de mi historia y es algo muy diferente. Nosotros usamos muchos los sabores, las hierbas, para poner nuestros comida, que sabe muy diferente a la comida de la ciudad. Entonces, ahorita, bueno, yo lo aprendí por parte de mis tías, mis primas, preguntándoles, ¿no? Porque pues, ya no vive mi mamá. Entonces, es recuperar parte de nuestra esencia que muchas veces se ha estado perdiendo, y transmitirlos a la nueva generación que viene para que no se vaya perdiendo todo eso. Y parte también de mi pueblo, allá en mi pueblo tenemos que cooperar con el tequio, y si no cooperamos con el tequio, no tenemos derecho a nuestras herencias que nos han dejado nuestros padres. Tenemos que cooperar porque son nuestras obligaciones que nos dejan, ¿no? Más que nada.
Esas son las costumbres de mi pueblo, ¿no? Y mi pueblo ahorita todavía no tiene carretera, bueno, sí tiene carretera, pero es pura terracería. Y la carretera es muy accidentado, pero ya vamos avanzando, de eso hablaba mucho mi papá, decía, algún día vamos a tener carretera, algún día vamos a tener luz, y tiene como 5 años que llegó la luz a mi pueblo, y pues van avanzando, ¿no? Y de eso de cooperar con mi pueblo, ¿por qué? Porque pues van avanzando los que viven ahí, hay que darles apoyo. Yo lo veo así, pero no todos mis paisanos lo ven así. Y aparte de eso, antes caminábamos todo un día para llegar a un pueblo que se llama Díaz Ordaz, que es la cabecera municipal de mi pueblo. Entonces salíamos desde las 3 de la mañana, caminar la subida a la montaña y luego bajarla, ¿no? Pero era lo bonito, porque caminábamos, conocíamos bien el camino, y ahora que ya hay carretera, pues ya no caminamos tanto, pero llegamos más rápido, no disfrutamos el bosque que tiene el camino para mi pueblo, y pues a mí me sigue gustando, y algún día voy a regresar siempre a mi pueblo, ¿no? Porque son mis raíces. Eso es lo que les puedo contar. Ajá. Muchas gracias, Constanza. Gracias, pues entonces seguiríamos con Edith. Por favor, ¿qué dificultades has encontrado en tu quehacer? ¿Qué retos? Pues los retos que yo me he encontrado es que ven la medicina tradicional como algo de segunda. Hay muchas mujeres que se quieren embarazar y entonces es bien absurdo porque se hacen estudios, inseminación artificial, pagan mucho dinero y ya al final nos van a ver a nosotros. Y nosotros los podemos ayudar, pero no nos ven con la misma calidad. Y eso no es bueno, porque yo no estoy peleada con la medicina de un médico, pero tiene su lugar y nosotros también, y a veces trabajamos juntos, ¿no? Es importante los estudios y lo que se necesita y complementarnos. Pero es muy triste que, por ejemplo, a una partera no le quieran pagar lo que es que traiga una vida al mundo. Siempre quieren pagar lo mínimo, y cuando van al médico y hacerse estudios no les importa la cantidad que pagan. Una partera también tiene su familia, también come, también viste. Y esta parte de que no vean la medicina tradicional como algo digno es perder nuestras raíces, porque todos traemos la enseñanza de un tecito, de una sobadita que nos dio la tía, la abuelita, la mamá. Y cuando no reconocemos eso, estamos haciendo a un lado esa parte que ya traemos integrado. Y cuando no valoramos ese trabajo, esa intención, ese día a día que nosotros también tenemos que ver lo nuevo, cómo podemos apoyar, qué podemos integrar cada vez más de lo que aparte ya sabemos, también es parte de nuestra vida. Creo que esa es una de las principales cosas que no se valora la medicina. Hay quien sí, ya se está volviendo mucha gente, pero todavía hay otra tanto que no. Creo que de las primeras, yo conozco a muchas parteras que se han retirado porque al final dicen, pues es que mejor me pongo a hacer otra cosa porque el ser partera no me alcanza, ¿no? Y así hay muchos médicos tradicionales muy buenos, ya grandes, ellos no terminan bien por la economía, porque siempre a la medicina tradicional no le quieren pagar lo mismo que las artesanías, ¿no? Entre menos paga la gente, no digo que toda, pero sí es una cuestión en la que nos vamos viviendo día a día. Esa es una. Otra también, que la medicina ya se ha vuelto como holística, ¿no? Toman un curso y ya entonces también son médicos tradicionales, o también ya meten nuevas terapias que no tienen nada que ver con nuestra medicina tradicional, y la gente se confunde porque a veces ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad, o de qué línea. Estamos así como de boom, y entonces ya ahora pues salen muchas corrientes. Esa es otra de las dificultades que nos estamos enfrentando, que nuestra medicina se está
perdiendo o confundiendo, y es algo que tenemos que cuidar. Lo más valioso creo que es lo que ya nos dejaron nuestros abuelos, nuestras madres, nuestras enseñanzas, desde la parte de los remedios, ¿no? Reconocerlos para empezar nosotros mismos y transmitirlos a las siguientes generaciones, y nosotros que estamos ahí para apoyar y acompañar, pues damos lo mejor que podemos. Yo agradezco mucho cuando una mamá me lleva a su hijo, cuando una hija va y luego me trae a su mamá, porque quiere decir que mi medicina le está funcionando a ella y me trae a alguien a quien ella quiere. Pero tenemos la otra parte. Yo crecí con el temazcal, yo desde que estaba chiquita iba al temazcal, que yo tengo uso de razón, y era un temazcal comunitario donde se avisaba un mes antes, 15 días antes va a haber temazcal, y entonces pasaban, tocaban a las casas, y entonces el día que iba a haber temazcal se hacía de comer, íbamos al temazcal y era algo comunitario, llegaban los señores con su madera, lo prendían, el temazcal todo el día y todavía hasta el otro día podías entrar. Y ahora ya no es comunitario, ahora ya dan cursos de temazcal por Zoom y ya ponen un temazcal. De verdad, eso está pasando, hasta ese punto, vienen extranjeros y también nos quieren dar medicinas que son de aquí. Yo un día que vi que alguien que era de otro país dijo que iba a dar una medicina, yo me quedé sorprendida porque dije, pues el que tiene que ver con la medicina, o sea, pueden venir, pero es que tenemos que cuidarlos y valorar nuestra medicina, hacerla de nosotros, porque vienen otros que se lo llevan y que nada más le sacan provecho, pero no le tienen el respeto, no le tienen eso lo vas creciendo, lo vas sintiendo y lo vas respetando, las formas las respetas desde que tú creces y ves cómo se hacen las cosas, todo el proceso. Y no, ya se ha vuelto express, muchas cosas se han vuelto express y se está perdiendo el respeto. El problema es que las nuevas generaciones creen que eso es así y ya no están conociendo la medicina que en realidad es. Somos muy bendecidos porque nosotros tenemos una raíz, una cultura de curarnos desde casa. Y si nosotros no lo valoramos y los transmitimos, se va a perder. ¿Y qué creen? Si perdemos esa parte de los remedios, de los cuidados, se va perdiendo no solo la salud, también tu raíz y donde tú eres. Porque por medio de la medicina y de los remedios se da también el amor, se da el acompañamiento, se da el apapacho. Entonces, eso es como lo que más ahorita se está haciendo muy de moda y que se está dando una mala información, y eso es con lo que más me he enfrentado últimamente. Gracias. Gracias, Edith. Sí, creo que también tenemos que voltear a vernos a nosotras mismas como personas y saber qué hay de dentro, ¿no? Y de dónde venimos. Israel, cuéntanos. Pues ¿Qué igual dificultades? que a mí me dio mucha risa porque es cierto. O sea, este foro, la importancia que tiene no solamente es algo conceptual, no solamente es pensar que la identidad está puesta ahí y hay que estudiarla, adorarla y admirarla por todos los entes de gobierno. ¿Qué implicaciones tiene la identidad para todos los que están aquí, los que vivimos en la ciudad, con problemáticas de todos los días, con cambios tan trascendentes como la inteligencia artificial, con problemas a nivel global? O sea, las problemáticas que enfrentamos, sí, efectivamente, son las de todos los días, vender nuestra artesanía, buscar cómo conseguir el alimento, pero también son ejercicios colectivos en los que nosotros tenemos que decir, ¿para qué sirve la identidad? O sea, ¿para qué le sirve a un oficinista, a alguien que está todos los días trabajando como de manera enajenada para conseguir su alimentación? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve tener su raíz? ¿De qué le sirve saber qué es la identidad? ¿De qué le sirve? Eso es lo que tenemos que hacer en estos tipos de foro, hacer la traducción a las nuevas generaciones, pero también a los que nos rodean, ¿no? Puede ser que alguien no viva aquí, pero que tenga muy consciente y sea muy crítico sobre esos procesos. Tenemos amigos afortunadamente que vienen de otros países y que son muy conscientes de los procesos, muy conscientes de los procesos y de lo que significa la cultura, la identidad. No significa que ellos se van a poner un collar y van a ser chamanes, sino que se fijan en los procesos y creen o apuestan en un bienestar colectivo. Recuerden que la identidad nos une, nos aglutina, hace que podamos convivir de mejor forma.
aspiramos o caminamos hacia, no le voy a quitar tantito, hacia mejores condiciones de vida. Ustedes han visto estos días cómo está a nivel global las situaciones tan precarias y tan lamentables. Pues efectivamente nosotros podríamos caminar hacia allá. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque como comunidades nos organizamos y aspiramos sí a esto, a detener la maquinaria que nos hace consumir, que nos hace expandirnos, que nos hace sentir superiores o mejores a otros, y nos sienta a través de esas raíces. Evaluamos individualmente y también colectivamente, desde la epistemología, desde la filosofía, desde cuestiones concretas. No solamente es que tratamos de folclorizar lo que estamos diciendo, estamos haciendo un ejercicio de traducir cómo se puede hacer en estos momentos contemporáneos, en estos momentos tan complejos como los que estamos viviendo. La inteligencia artificial nos está acaparando cada vez con más espacios, desde la alimentación, la educación, la producción con la impresión 3D, le preguntamos y nos dice, ¿y en qué parte queda la humanidad? ¿En qué parte queda el ensayo y el error? Las experiencias. No todos somos iguales, la inteligencia artificial no toma en cuenta estas particularidades de cada localidad. Si ustedes le preguntan cuál es la alimentación que me corresponde hoy, obviamente les va a dar un menú excepcional, pero ¿qué tal si hasta donde vivo no hay lo que me está solicitando ese menú? Yo tengo nopales, o yo tengo esta fruta de temporada, o trajeron esto los comerciantes de mi localidad. A eso es lo que me refiero, que no siempre debemos de estar confiando. Las problemáticas a las que nos enfrentamos ahora es la polifonía. Las redes sociales son canales excepcionales porque todo mundo puede transmitir y hacer lo que se le hinche la gana. Todo mundo podemos hacerlo y entre tanta información se pierden estas expertices. Estos análisis que van más lento, van más pensados, son más críticos. Eso es lo que creo que nos hemos enfrentado ahora. Aquí hay muchas voces y uno no sabe discernir hacia dónde vamos, hacia qué nos agarramos como capitalinos, a qué nos agarramos. Si aquí, rara ocasión, podemos ver una identidad cultural en la propia capital. Identificamos a los compañeros oaxaqueños, a las comunidades wixárika, identificamos ciertas comunidades, pero nosotros como capitalinos, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Competimos todo el tiempo, competimos por el transporte, competimos por ver quién tiene mejor salario. Entonces, lo que nos hace detener un poco esa rueda es saber dónde está nuestra raíz. ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para trabajar todos los días? ¿Para conseguir un auto último modelo? Y creo que lo que nos aportan estas comunidades, nuestras comunidades, incluso si son urbanas, es ser crítico ante lo que está sucediendo en estos momentos, tanto a nivel capitalino, país y a nivel global. Gracias, Israel. Justo, muchas gracias. Sí, la invitación es a iniciar de manera personal, ¿no? Y si nos preguntamos de dónde venimos, de dónde viene mi mamá, mi papá, de dónde migró, ¿no? De qué pueblo es, de qué comunidad, qué tradiciones tenemos o qué tradiciones tenían, porque si les escarbamos, vamos a encontrar. Y esa es la idea, por eso el autorreconocimiento es importante y por eso la idea de poder, incluso, ¿no? ¿Sabían ustedes que aquí en la Ciudad de México vivimos aproximadamente 825,325 personas que nos autoadscribimos como indígenas? Como criterio de autorreconocimiento. Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, del INEGI, próximamente harán un intercensal en este octubre que viene. Veríamos, bueno, cómo está, cómo salen esos datos, ¿no? ¿Qué nos arroja? Sin embargo, es importante destacar que el número de personas que habla una lengua indígena es menor, alrededor de 125,153 personas que hablan una lengua indígena nacional, según los datos de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México. Así que si muchas personas nos autoadscribimos
les invito a que lo soñemos, ¿no? Que veamos qué pasaría si hubiera más personas que practicaran la medicina tradicional, la artesanía en esta cuestión de la cartonería que hacen Israel, la medicina tradicional que tiene Edith, que hace Edith, la cocina tradicional de Oaxaca y hablar el zapoteco de Constanza. ¿Cómo estaríamos ahora? ¿Cómo nos sentiríamos ahora? Pensemos en esa parte. A ver, empecemos ahora con Edith. Pues yo considero que si integráramos todo eso en nuestras vidas, tendríamos más salud, tanto emocional como física, estaríamos más tranquilos. Hemos perdido, mi abuelito decía que tenías que levantarte antes de que el sol saliera, porque si no, ya no ibas a tener energía, y yo lo he comprobado. Si ustedes se paran a las 6 de la mañana y dejan que el sol les dé, tienen energía todo el día. Si tú te paras tarde, ya te levantas cansado. Y si integramos toda la sabiduría de la que estamos hablando, ¿no? Desde la comida, desde los cuidados, como es la medicina, desde la integración, como es estar juntos haciendo algo socialmente. Nuestros abuelos no tenían tantos problemas como nosotros tenemos ahora, de estrés, de depresión, de enfermedades, porque estaba integrado todo, desde el amanecer con el sol hasta el anochecer. En la tarde tú te sentabas, te tomabas tu café, lo que tú fueras a comer en familia, y eso es parte de una integración contigo, de sentirte parte, de pertenecer, de estar arraigado. Desde la comida. La comida que se da por temporadas, con los frutos, con la comida que es de temporada, la que necesiten. Desen cuenta, y por ejemplo, se viene temporada de invierno, ¿y qué hay? Hay naranja, hay mandarina, todo lo que hay en invierno es con mucha vitamina C. El ponche que nosotros tomamos es algo muy bueno para la temporada de frío, para no enfermarte. Lo mismo era con la medicina tradicional, los baños, los remedios, los tés eran para la temporada. Los hombres se reunían a estar y a aprender a trabajar en comunidad con más hombres y respetando, porque se respetaba, porque en tu pueblo, si eras hijo de alguien y hacías algo mal, ya iban con el papá y la mamá iban y hablaban con el hijo. No había cosas que se hacen ahora porque nos hemos desarraigado y entonces ya no te conoces, y si te pasa algo pues ya nadie dice nada o ni tampoco te ayudan. Pero si pudiéramos integrarnos de nuevo socialmente, se irían muchas cosas que nos afectan. No tendríamos esta desprotección o esta inseguridad tan grande, porque entonces si tú conoces al de enfrente y al de tu colonia, como lo hacían antes en los pueblos, había una seguridad donde tú podías andar en la noche tranquilamente. De donde yo soy todavía se conocen, es hijo, nieto de Julano, y entonces es diferente, porque te conoces y te cuidas y haces comunidad, y la comunidad hace que tú vivas más tranquilo, que tengas más valores, que te cuides más, que te veas con otros ojos, que sabes de dónde vienen y te conocen y te respetan, y hay esta parte de la comunidad no nada más es juntarnos, es sabernos juntos, es saber que podemos contar, es saber que podemos resolver, es saber que nosotros somos parte de algo. Y eso pasa mucho. Yo, por ejemplo, cuando nos reunimos las mujeres en el temazcal y puede ser que alguien sea de diferente lugar, y lo platicamos y estamos ahí, nos volvemos a sentir que somos parte de algo, que podemos confiar, que nuestros procesos en los que estamos no somos las únicas, y tú sales clara contigo, fuerte, y vas sanando, y ya no te sientes desprotegida. Tuve el caso de una chica que ella estaba aquí sola y que se alivió, y que cuando llegó conmigo y le hice su baño posparto y estuvo dentro del temazcal, ella salió y me dijo: muchas gracias, porque yo no tengo a mi mamá, yo no tengo a mi abuelita, y el poder venir aquí y sentirme y sanarme, dice, no tienes idea, yo tengo que cuidar sola a mi niño y tengo que trabajar, pero me voy mucho mejor de como llegué. Eso es lo que hemos perdido en no estar en comunidad, volviendo a hacer todos juntos todo. Eso es lo que creo que nos ha
nos ha llevado a muchos males en nuestra ciudad. Y creo que sí podemos hacerlo, creo que si en tu colonia tú participas en lo que tú quieras, porque sí lo hay. En las colonias siempre hay, si quieres, las señoras que se reúnen y hacen algo, o las que van a la iglesia, siempre hay como un lugar donde tú puedes, ¿no? Es a donde tú te sientas a gusto, pero es participar y salir y apoyar y estar juntos. Y yo creo que si ponemos nuestro granito de arena, cada uno de nosotros, se puede recuperar mucho, podemos recuperar. Puede ser que haya mucho comercio allá afuera, puede ser que haya muchas cosas, pero si tú le compras a tu vecina, apoyas a la de la papelería, ¿qué crees? Empieza a ser una comunidad también. Todo eso cuenta para regresar y estar nosotros más fuerte como comunidad. Gracias. Gracias, Edith. Israel, ¿cómo lo sueñas? Cuéntanos. Yo también comparto esta idea de la comunidad y es una pregunta que les hago a los compañeros artesanos con los que convivimos casi constantemente, todos los días, y es ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué significa que nos den un espacio de expoventa? Poner tus piezas, vender y regresarte a tu casa a producir, otra vez hacer lo mismo cíclicamente, no. Lo que nos importa a nosotros, además de eso, además de que varios ya han solucionado esta problemática económica, es hacer una crítica y cómo podemos extender el bienestar a nuestras comunidades. Como dice la maestra, sentirnos más tranquilos, a integrarnos, a tener una alimentación más digna, completa, adecuada, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso ahora que han estado platicando sobre el acceso a la vivienda. ¿Cómo hacemos esta vida digna si no es a partir de pequeñas acciones? Y no creo, no me quiero autoengañar pensando en que vamos a salir ahorita y vamos a empezar a hacer el cambio. Es tan complejo y tan arraigado esto que tenemos que hacerlo desde donde sepamos. Si ustedes están en la oficina, bueno, ¿cómo empiezo a generar buenas prácticas de convivencia? ¿Cómo hago que los compañeros se interesen en la alimentación? ¿Cómo hago la crítica para organizarnos a que podamos acceder a la vivienda? ¿Cómo hago para acceder a mejores condiciones de transportación? Bueno, organizándose. Eso es lo que siempre estamos preguntando los compañeros artesanos con la colectiva que tenemos, son proyectos independientes y siempre estamos preguntando ¿para dónde vamos? O sea, no es solamente estar vendiendo, produciendo y vendiendo, es hacer una crítica a cómo está nuestra vida individual, también familiar y colectiva. Hacia allá yo creo que tendremos que empezar a reflexionar, a ser más críticos en todos nuestros procesos, porque desafortunadamente quienes tienen más recursos toman más decisiones. Nosotros estamos acotados, ustedes vean el acceso a todos nuestros servicios, están muy acotados. Van a un centro de servicio y solamente hay determinadas marcas. Si yo quisiera tener una alimentación más digna, no lo puedo hacer porque el dinero no alcanza, mucho menos para artesanía, mucho menos para otras cuestiones, incluso de esparcimiento. Yo lo que creería es que, como dice Eduardo Galeano, la utopía es algo que está enfrente, que quizá nunca vamos a alcanzar, pero ¿para qué nos sirve? Para ir avanzando y persiguiéndola. Quizá no la vamos a alcanzar, si ella da 3 pasos, nosotros podemos dar 2, si ella da 5, a lo mejor nosotros demos 3 y vamos caminando atrás de ella pensando cómo podemos construir una ciudad más digna, no solamente desde la utopía, sino en cuestiones más reales. Tenemos problemas todos los días. Nuestro trabajo, cómo accedemos a estas condiciones laborales mucho más adecuadas, a un salario adecuado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ahí están los sindicatos, hay que darles forma y hay que presionar para que se organicen de una forma más digna y legítima. También los artesanos, ¿cómo podemos empezar a generar condiciones? Bueno, haciendo la discusión, la alimentación, ¿cómo lo hacen la discusión? Y las comunidades es muy complejo, sobre todo en las grandes urbes, pero hay que hacerlo. Yo creo que para eso nos sirve y para allá creería que vamos. No sé, el tiempo yo creo que es muy corto, pero tenemos que intentarlo para no estar en casos tan lamentables como los que está ocurriendo en otras latitudes, ¿no? Donde hay guerra y pues no se pudo detener no se pudo hacer estas contenciones por diferentes causas, pero nosotros tenemos un bagaje cultural enorme. Hay instituciones como la comisión, como otras instituciones, y hay voluntad, entonces hay que organizarnos. Tenemos toda esta historia de organización comunitaria, hay que aprovecharla. Gracias. Sí, es.
Seguimos con los sueños, Constanza. ¿Cómo sería para ti si hubiera más personas que hicieran, que hagan lo que tú haces? Pues es de transmitirle mi experiencia, mi conocimiento, y pues yo mi ilusión es que aprendieran, que no me llevara esto, porque en mi familia, mi mamá, yo por vivir en la ciudad, pues no tuve mucha comunicación con ella, qué es lo que hacía. Entonces yo lo estoy recuperando a través de mis tías, de familiares, y tratar de transmitirlo a la nueva generación que viene para que no se pierda nuestra gastronomía, porque en años, mi mamá falleció de 95 años. ¿Por qué vivió muchos años? Porque ella comía comida sana. Comía comida sana, ella no consumía, no tomaba simplemente ni café, ella siempre tomaba su agua simple y de lo que bajaba del río, ¿no? Porque pues ni tienen pozo ni nada de eso, eso es directamente del río. Y ella no consumía azúcar, dulces, nada de eso consumía, y era muy sana, nunca se enfermó. Ella falleció de una caída, pero de enfermedad, nunca padeció ni una enfermedad, porque ella, todo lo que se daba ahí en el campo, ella lo cocinaba, y era comida sana. Y a veces tenía sus chiles ahí, hacía una salsa, un huevito, y es lo que desayunaban. Pero también el pollo era sano, ¿no? Porque comía maíz y lo que recaudaba ahí en el campo, porque estaban sueltos. Y ahorita comemos puras hormonas del pollo. Entonces, pues, también por eso nos enfermamos, pero si tenemos un espacio grande, podemos criar los pollitos, ¿no? Para estar un poco más sanos. Entonces, es lo que tratamos yo trato de transmitirle comida sana. Hay que comer comida sana para que no haya tantas enfermedades. Pero mi ilusión es transmitir la gastronomía. Esa es mi ilusión. Y muchas veces le digo a las compañeras, ¿no? Hay que hacer las cosas así, y así no se va perdiendo. Y la lengua, pues también es muy importante recuperar nuestra lengua, que muy pocos jóvenes ya hablan la lengua. ¿Por qué? Porque luego les da pena. Y en la época que yo vine a la ciudad, pues sí había mucha discriminación, pero ya ahorita ya como que ya está más tranquila la situación. Ajá, pero le digo, hace muchos años, pues no, sí, nos maltrataban. A mí me decían, ay, tú cállate, India, tú ni sabes hablar el español. Y mi padrino le decía, no sabe ni lo que dice, tú hablas el español y una lengua. Dice, y ese no nada más el puro español. Así me consolaban, ¿no? Pero pues en la escuela pues no me trataban igual. Sí, pero mi lengua, estoy bien orgullosa de lo que soy. Y del pueblo que soy, a pesar de que todavía falta mucho el crecimiento, ¿no? Pero ahí vamos. Gracias. Gracias, Constanza. Bueno, para ir cerrando y concluyendo este conversatorio, esta plática, este intercambio de saberes, conocimientos, y les agradezco también porque tocamos momentos a lo mejor muy dolorosos, a lo mejor muy tristes o de mucho enojo, ¿no? La idea sería que ahorita nos compartan para cerrar, ¿de qué se dan cuenta con este ejercicio que acabamos de hacer?
platicando esto que han vivido, esto que ustedes ven, de qué se dan cuenta con este ejercicio que acabamos de hacer. Adelante, Israel. Pues como digo, el tiempo nunca va a ser suficiente para seguir soñando. ¿Y de qué nos damos cuenta? De que de lo que me doy cuenta es que hay más personas que siguen pensando en dignificar la vida en el amplio sentido, desde sus trincheras, desde la medicina tradicional, desde la alimentación, desde las instituciones. Y eso revitaliza lo que hacemos como colectivo. Eso yo creo que es un ejercicio y no perderlo de vista, a pesar de que las condiciones van variando, las instituciones se van modificando, yo creo que sería importante estar revitalizando este sentido de comunidad. Y como dicen, es un lugar muy común siempre decirlo, bueno, las nuevas generaciones, yo que no tengo hijos, pues mi periodo de vida comprende a las personas que conozco y creo que eso es maravilloso, compartir que en realidad estamos en la misma dirección, que vamos en la construcción, aunque recapitulo y borro corrijo, aunque lo estemos logrando de una forma diferente. Uno quisiera que institucionalmente tuviéramos las mejores condiciones. Si no lo podemos lograr, como el sistema está organizado, lo organizamos por comunidades, ya sea familiar, ya sea el círculo de donde nos corresponde, en nuestro caso son los artesanos, pues así lo estamos organizando de una forma diferente y paralela al sistema. Eso es muy revitalizante y saber que en otros ámbitos también lo comparten, como las maestras aquí lo están exponiendo. De eso nos damos cuenta. Muchas gracias, Israel. Edith, ¿cómo te sientes y de qué te das cuenta con este intercambio que acabamos de hacer? Pues me siento reflexiva y de lo que yo me doy cuenta es que cada uno de nosotros, bueno, si hablo desde mi persona, yo creo que pongo mi granito de arena con cada persona que puedo, que acude conmigo, no solo desde la salud, también es de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y entonces yo me doy cuenta que podemos hacer mucho si cada uno de nosotros nos comprometemos a dar una parte de ya sea nuestra palabra, nuestro hecho, en nuestro lugar, llámale colonia, llámale departamento, llámale casa. Si desde nuestra casa empezamos a retomar lo que ya traemos desde atrás de nuestros abuelos, que eran personas más sabias a la hora de alimentarse, a la hora de convivir, a la hora de ser comunidad. Si tu vecina vende pan y tu otra vecina vende verdura, hagamos esa comunidad para que, ¿saben qué? Se empiece a hacer esta parte social de contención y que también esa vecina con lo que venda va a mandar a la escuela a su hijo, esa vecina que da un servicio va a hacer esta parte de la colonia o del pueblo, que crezca, que florezca, que volvamos a ser comunidad, no ser individuales, que compartamos los valores, las buenas palabras, el acompañar, el ser amable, a veces con una sonrisa, a veces con ser amable con alguien y no estar tan enojados o tristes o convivir, eso nos va a fortalecer. Eso es algo que yo he practicado y de verdad el entorno cambia. Cuando empiezas a ser diferente y tú eres una semillita, empieza a crecer el jardín alrededor también. Entonces yo le he puesto mucho a eso, a la comunidad, porque no podemos esperar que afuera hagan algo, pero puede que se haga y puede que no se haga, pero si tú lo estás haciendo, otras personas más lo van a hacer y vamos a llegar en algún momento a vivir de manera diferente. Se vivía antes de manera diferente y no estaba mal, porque la muestra es que no estaban tan enfermos como ahora estamos, no estábamos tan desintegrados, o sea, hay que voltear a ver de dónde venimos y tomar lo bueno. Nos dieron ya lo que nos tenían que dar y tendríamos que tomar eso para no estar tan desintegrados y no estar tan alejados ya. Nos quejamos de muchas cosas, pero nosotros también podemos hacer muchas para que sea diferente. De eso me doy cuenta. Gracias. Muchas gracias, Edith. Gracias. Constanza, ¿cómo te sientes? Pues yo me siento
afortunada de estar aquí con ustedes, transmitir un poco de lo que yo sé, y aparte de eso, con el grupo que traigo, son puras mujeres. Presencia del Sur, de la Ciudad de México, de artesanas y productoras. Siempre hemos transmitido que hagamos equipo, hemos trabajado en conjunto, y eso es muy importante, transmitir, apoyarnos, o como mujeres apoyarnos siempre, y está el crecimiento, ¿no?, en nosotros mismos. El apoyo siempre es muy importante, no discriminarnos unos a otros. Eso para mí es muy importante. Gracias. Gracias, Constanza. Bueno, ¿se acuerdan que les mencioné a la maestra María Isabel Pérez? ¿Se acuerdan? Sí. Ella se dio cuenta de lo amplio y relativo que puede ser la identidad. Ya lo estabas comentando, Israel, hace un rato también. Reconciliándose con las memorias de su familia y viendo que todo ello trasciende a lo comunitario o social, como ustedes lo han hecho en este momento, compartiéndonos sus experiencias. Y por ello les agradecemos infinitamente abrirnos sus corazones, a hablar de lo que han pasado y de lo que han sentido. Les agradecemos mucho. Con esto concluimos la transmisión del conversatorio Sanar nuestra identidad desde el autorreconocimiento. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de nuestras redes sociales y agradecemos también a nuestras compañeras Joana Campillo y Daniela Vite, intérpretes de lengua de señas mexicanas. A las personas que nos acompañan